Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Foro Internacional de Educadores, Compartir Experience. Estamos ya en nuestra tercera sesión. En el mes de marzo iniciamos con Alejandro Pisitelli desde Argentina con Repensar la Escuela, un nuevo espacio y tiempo de aprendizaje híbrido. Durante el mes de abril estuvimos con Lea Sulmon de Perú, claves para promover las metodologías activas en el Blended Learning. Y en el mes de mayo tenemos el enorme gusto de contar con Cristóbal Cobo, chileno, radicado en los Estados Unidos, para hablar sobre cómo descubrir cómo la analítica de datos te ayuda a tomar decisiones en el aula. Cristóbal es un experto en educación, es investigador en educación y en tecnologías nuevas y las tecnologías aplicadas en educación, no solamente desde el punto de vista de investigación en educación y en tecnología, sino además que ha participado como líder en procesos de gran envergadura de integración de tecnología en educación. Entonces, pues contamos con él. Y tendremos el día de hoy a Patricia Bustamante, porque en la sesión del día de hoy lo que haremos será una conversación abordando los diferentes aspectos y aristas de este tema que cada vez es más relevante, cada vez es más importante en nuestras vidas como educadores y para los estudiantes y sus familias. Y queremos entonces que haya una gran participación de parte del público. Nosotros en la sesión del día de hoy, a quienes participen con sus preguntas, con sus mensajes de audio, sus mensajes de chat, a los tres primeros en cada una de las secciones que trabajamos, que hagan llegar sus preguntas, pues podrán recibir y descargar electrónicamente el libro de Mariana Mayo, Educación en Pandemia, una de las últimas reflexiones alrededor de la situación que estamos viviendo actualmente y que Cristóbal nos ha recomendado. Entonces, Patricia Bustamante, coach de Compartir, será la vocera de todos los participantes con sus mensajes de audio, sus videos a lo largo de la sesión del día de hoy. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto acompañarlos en la tarde de hoy. Bueno, como ya lo mencionaste, esta dinámica será diferente. Yo voy a estar muy atenta a recibir todos sus comentarios y todas las preguntas que la audiencia nos pueda hacer a través de nuestro chat por WhatsApp. Entonces, bienvenidos todos. Vale, muchas gracias, Patricia. Bueno, Cristóbal, qué gusto, bienvenido. Rodrigo, a ti y a Patricia, muchas gracias por la oportunidad de reconectar y que bueno, aunque no podemos estar en persona, por lo menos conversar de esta forma. Genial. Vale, perfecto. Bueno, este tema es un tema que tiene mucho de ancho y sobre todo mucho de profundidad también, Cristóbal. Vamos a intentar compartir con la audiencia que nos acompaña desde México hasta la Argentina, en toda la América Latina, y vamos a intentar pues abordar este tema de las analíticas de aprendizaje. Si te parece, vamos conversando, vamos haciendo un foco desde lo más amplio hasta lo más detallado y lo más preciso. De tal manera que, si te parece, arrancamos con una pregunta que puede ser un poco amplia, pero quizás nos ayuda para poder abrir y ir entendiendo y comprendiendo el escenario que los datos nos suponen, ¿no? Hoy en día vivimos en el mundo digital, pues ya ni siquiera es una opción, es parte de nuestra realidad, vivimos en él y participamos de él, aunque quizás no seamos conscientes del grado hasta el cual estamos involucrados con la cultura digital. Pero en términos de lo que sucede en las escuelas, de lo que sucede en educación, y ahora como resultado de la educación en remoto, que hemos tenido que hacer uso de la tecnología de manera recurrente, intensiva y prácticamente diaria, entendemos y sabemos de manera general que intencionadamente se generan una serie de datos y no intencionadamente también, y estamos hablando de la analítica de datos, de la analítica de aprendizaje, que cada vez tiene mayor relevancia en educación. Entonces, arranquemos conversando, Cristóbal, sobre cuáles y qué valor tienen los datos, o sea, qué datos son los que dejamos, cuáles son los datos que debemos mirar, cómo debemos aproximarnos a ellos y, bueno, cómo interpretamos estos datos, qué nos dicen. Bueno, excelente. Primero que nada, agradecerles y en segundo lugar, qué bueno que esta sea una discusión con educadores y no sea una discusión solamente de tecnólogos.
puesto que justamente ahí es donde creo que hay mucho por construir. El concepto de dato, según la RAE, no nos ayuda mucho. El concepto de dato es información sobre algo concreto, es decir, es un valor. Pero ese valor sin orden no nos sirve demasiado. Es como si pensáramos en un ingrediente solo, aislado, y no en el conjunto de ingredientes que nos puede ayudar a permitir preparar algo, ¿no? Que tenga algún tipo de sabor. Ahora, el tema es que vivimos en un mundo de datos, repleto de datos. Todo es datos. La conversación que estamos teniendo en este minuto nos dice cuándo estamos hablando, de qué estamos hablando, desde qué computador, dónde está ubicado ese computador, el tono de voz se podría interpretar, el nivel de frecuencia, cuántas veces haces clic, qué tipo de pantalla tienes, se pueden hacer extrapolaciones de ubicación geográfica, de contexto cultural, y entonces dejamos una huella gigantesca de datos, y la gran pregunta es, ¿cómo utilizamos esos datos a servicio del aprendizaje? Que yo creo que es el reto que vamos a discutir esta tarde. Vale, vamos entonces, a partir de esto, Cristóbal, si te parece, vamos a empezar a mirar un poquito más en detalle. Vale, en este universo de datos, para los que somos no expertos en tecnología y estamos viviendo y utilizándola, entre ellas los estudiantes y los docentes, específicamente desde el punto de vista educativo, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nos aproximamos a los datos? Porque entendemos que los datos en sí mismos pues no nos dicen mucho, el dato es un dato, pero ¿cuándo cobra significado ese dato? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos hablan los datos? Perfecto. Bueno, primero que nada decir, y yo espero que sea uno de los mensajes que la audiencia se lleve a casa después de esta conversación, es toda tecnología amplifica las capacidades. Y esa ampliación o amplificación de capacidades también implica responsabilidades. Entonces, es tan importante entender dónde podemos ser más fuertes con el uso de este tipo de herramientas y al mismo tiempo qué cosas tenemos que cuidar. Los datos en sí no son neutrales, porque si tenemos datos de algo, a lo mejor estamos subrepresentando datos de otra cosa. Y los sistemas que los capturan tampoco son necesariamente neutros. Ahora, pasa algo interesante, nuestra capacidad de procesar datos es limitada, nuestra mente solamente pone el zoom en algunas cosas puntuales y entonces hoy día que vivimos en un mundo gigantesco de datos, lo que se tiende es a identificar patrones, tendencias, grandes flujos. Y entonces por eso muchas veces hablamos de generalidades. Yo pensaba, hablamos de África, los africanos, siendo que en África hay miles de culturas, o hablamos de algunos autores y decimos, las películas o los libros de esta persona, siendo que cada uno es una historia, lo mismo, cada sujeto que aprende es una historia, y existe entonces un enorme reto de no simplificar nuestro proceso de aprendizaje a estas grandes paquetes de datos, ¿no? O sea, la tecnología es una interfaz entre mi cognición y la realidad, y entonces lo que me entrega la tecnología es una representación de esa realidad, una parte de la realidad, no toda la realidad. Si yo hago una búsqueda en Google, por ejemplo, Google va a identificar qué idioma tengo, dónde están mis preferencias de usos históricas, cuál es mi ubicación, y eso nos va a decir mucho del tipo de resultado que me va a dar. Entonces, cuando pensamos en educación, tenemos que tener enorme cuidado de usar estas herramientas para incorporar una capa más de información sin que eso nos prive de ver la realidad en su complejidad. Y por eso que es tan importante que esta sea una conversación no solamente de tecnólogos, sino que educadores sean parte de ella. Vale, Cristóbal, esto significa, por lo que estás comentando, que nos enfrentamos a un aprendizaje, a una nueva lectura, o sea, tenemos que aprender a leer. Y para aprender a leer los datos, por lo que estás diciendo, el significado no está solo en el dato mismo, sino que tenemos que empezar a poder correlacionar situaciones y circunstancias para poder entender qué es lo que nos dicen los datos, ¿correcto? Correcto, totalmente. Vale, Cristóbal, mira, como tenemos nosotros a Patricia que está recogiendo lo que quieren manifestar las personas que están participando y que nos están acompañando, creo, Patricia, que tenemos ya algunas preguntas. Si por favor nos puedes incorporar a las personas o los videos de las personas que quieren preguntar en este momento. Claro que sí. Buenas tardes, Cristóbal, bienvenido. Sí, ya tenemos bastante actividad en nuestro chat de WhatsApp. Iniciamos con 3 preguntas muy puntuales que nos han hecho a través de formato video. Vamos a iniciar
con el profesor Alfonso Torres. Él es del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Samacá. Buenas tardes, soy Alfonso Torres, coordinador académico del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Samacá. Me gustaría saber qué elementos debo tener en cuenta para elaborar un plan de mejoramiento a partir de los datos que arroja una analítica. Parece que no tenemos sonido, Patricia. No nos comentan de producción. Vamos a lanzar la primera pregunta del profesor Alfonso Torres, Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Buenas tardes, soy Alfonso Torres, coordinador académico del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Samacá. Audio. Me gustaría saber qué elementos debo tener en cuenta para elaborar un plan de mejoramiento a partir de los datos que arroja una analítica. Esto ocurre hasta en las mejores familias, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, vamos a intentar, no, de acá tampoco lo puedo compartir. Buenas tardes, soy Alfonso Torres, vale, coordinador académico si quieres, del Colegio Rodrigo, Sagrado Corazón de Jesús de ya Samacá. tenemos algunos comentarios bien interesantes desde nuestro chat, entonces vamos a revisarlos mientras el equipo de producción nos resuelve esta pequeña incidencia en cuanto al uso de, en cuanto a la producción de la primera pregunta. Bueno, aquí ya tenemos algunos comentarios. Hay una pregunta muy puntual que nos hacen con respecto al uso de los datos y los beneficios que tiene el uso de los datos a nivel pedagógico. Aquí nos estamos adelantando de pronto un poquito, Cristóbal, a lo que vamos a desarrollar durante el foro. Muy bien, vamos a hacer un appetizer, pero no hacer un spoiler, para no contar todo, ¿no? Yo creo que lo que nos ayuda a los datos es a entender otras dimensiones que a lo mejor no podemos ver con todo el detalle. Mientras más tiempo pasamos en línea, más información dejamos sobre nuestros comportamientos, y mucha de esa información puede ser de enorme ayuda para entender cómo nuestros estudiantes están aprendiendo, incluso cómo nuestros docentes están enseñando, qué nivel de frecuencia utilizan las tecnologías y si existe alguna correlación o no entre los tipos de usos y los tipos de aprendizaje. Entonces, bajo esa lógica, yo diría que no es un reemplazo, no es mejor que una evaluación tradicional o mejor que la información que puede entregar un docente, pero es una capa adicional de datos que puede ser de mucha utilidad cuando es bien utilizada. Bien, Rodrigo. Vamos a intentar nuevamente, voy a tratar de compartir desde acá, producción, voy a esperar un momento que producción me dé la opción de poder compartir pantalla para poder hacer desde acá la transmisión de la pregunta que nos hace el profesor. Permítanme un momento. Bueno, lamentablemente no tenemos la opción todavía de compartir. No sé si... Buenas tardes, soy Alfonso Torres, coordinador académico del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Samacá. Me gustaría saber qué elementos debo tener en cuenta para elaborar un plan de mejoramiento a partir de los datos que arroja una analítica. Qué bueno, finalmente pudimos escuchar a Alfonso. Excelente, me alegro mucho. Gracias, Alfonso, por la pregunta. Queríamos saber de tu inquietud. Es una gran pregunta y yo creo que hay que separarla como en partes. Para hacer un plan de datos hay que tener como varios niveles. Primero hay que asegurarse que existen las capacidades institucionales para hacer un procesamiento de datos, ¿no? Es decir, que existan los equipos, la infraestructura, que existe una política de datos, que existe una política de protección de datos, que exista un plan de transparencia para explicar a la comunidad educativa cómo se van a utilizar y para qué se van a utilizar esos datos. Después hay una segunda capa que tiene que ver con la capa de las capacidades humanas, es decir, asegurarnos que los equipos técnicos están a disposición para leer y recopilar e integrar datos de distintas plataformas, y de la misma manera que los docentes entienden a nivel de usuario cómo estos datos se pueden extrapolar. Incluso yo desearía que también ocurra a nivel de estudiantes, que los estudiantes
puedan aprender a leer datos, y una buena manera es a través de visualizaciones, ya vamos a hablar de eso, para que también jueguen un rol en esto, no sean solamente sujetos proveedores de datos, sino que se beneficien. Y tercero, y quizás es uno de los grandes retos que existe para este plan de mejoramiento, es la calidad de los datos. Si no tenemos datos de calidad, si no tenemos datos que están depurados, datos que no están duplicados, datos que a lo mejor no sean muy precisos o estén muy actualizados, la verdad es que la calidad de la información que vamos a poder extraer es muy pobre. Entonces hay que asegurar y hacer un plan de mejoramiento de datos, hay que asegurar que las distintas divisiones de una escuela o de un sistema educativo hablen entre sí para que existan coherencias, y entonces con un pool de capacidades institucionales, con capacidades humanas desarrolladas y con una calidad de datos, vamos a estar en una mucho mejor posición de hacer un plan de mejoramiento como muy planteaba Alfonso. Bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos una segunda pregunta. Vamos a ver si esta vez podemos lanzarla inmediatamente. También nos la formula una docente. Esta vez esta pregunta viene desde Chile. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña en la tarde de hoy desde Chile. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Tengo una consulta para ti. ¿Cómo definirías el análisis de datos y cómo interpretamos estos datos para que nos sirva en nuestra labor educativa? Muchas gracias. Chao. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo tengo que reconocer que no soy muy experto en hacer definiciones, siempre me equivoco y siempre me arrepiento de las definiciones que doy. Pero déjenme intentar. Yo diría que a nivel, por lo menos para entrar en calor, podríamos decir que la analítica de aprendizajes es una ciencia emergente que nos ayuda a recopilar y analizar datos sobre estudiantes, pero también podría ser sobre docentes, en los entornos donde aprenden, con el fin de comprender cómo entender a los estudiantes en su proceso y cómo mejorar los resultados de su proceso de aprendizaje. Ahora, uno de los retos que tenemos es que nuestros procesos de aprendizaje no solamente es hacer clic, no solamente es abrir pantalla y bajar archivo. Muchas veces nosotros nos quedamos pensando o consultamos a alguien no a través de una tecnología, sino que a través del cara a cara, ¿no? Muchos de esos datos no quedan en una analítica de datos. Y si solamente tomamos la fotografía de aquellos datos que tenemos, podríamos tener una visión incompleta. Por lo tanto, es tan importante que los datos que nos dan los sistemas se puedan complementar con ese espacio complementario que es todo lo que el docente entiende del proceso de aprendizaje. Entonces, tecnología más capacidades humanas, creo yo que es la mejor manera de hacer una explotación al máximo de las analíticas de aprendizaje. Muchas gracias, Cristóbal. Aquí la gente está súper activa en este WhatsApp. Tenemos una tercera pregunta. Quisiéramos ya dar cierre a este primer bloque. Nos envía su consulta en video desde desde Argentina. La profesora Silvina, docente de Argentina, nos comparte su inquietud. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristóbal? Soy Silvina Ketty, directora de la Escuela Primaria Dr. René Favaloro, perteneciente al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. En esta oportunidad quiero preguntarte desde Argentina, además de datos cuantitativos, ¿qué otro tipo de datos podemos analizar a través de las analíticas de aprendizaje? Gracias. Excelente pregunta de Silvina. Es cierto, tenemos datos cuantitativos, el grado de acceso a una tecnología, el nivel de uso o el nivel de participación, pero hay otros datos que también se pueden utilizar y pueden ser de utilidad. Y esto es muy importante porque nosotros no somos robots, tenemos emociones, y como tenemos emociones hay muchas cosas que podrían ayudarnos a decodificar. Por ejemplo, cuando hay texto, se puede aplicar la técnica de Natural Language Processing para decodificar qué tipos de diálogos hay, o incluso algunos pueden aproximar eso para hacer aproximar, esa es la palabra, una estimación del nivel o el estado emocional de una persona, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en las métricas que nos dan los datos, si un estudiante es muy activo, es muy participativo, genera debates y genera un nivel de liderazgo porque impone un tema entre los compañeros, podríamos extrapolar datos no solamente cuantitativos, sino que cualitativos del perfil de la persona. O si es muy persistente y hace una gran cantidad de ejercicios. Eso puede ser un ejemplo. Ahora, la verdad es que los datos que generan estos sistemas van muchísimo más allá. Por ejemplo, yo estoy viendo en este minuto a Patricia y a Rodrigo.
pero existen algunos software que me podrían decir el nivel de dilatación de sus pupilas, que podría ser una proxy de su nivel de ritmo cardíaco, si están nerviosos, si están contentos, si están disfrutando esta conversación. Y eso son información que yo diría a la fecha no se utiliza en educación, pero existe un enorme interés por incorporar en algunos lugares esta información. ¿Esto es bueno o malo? Lo podemos discutir si ustedes quieren, pero es una realidad que está ocurriendo. Quizás un país donde se ha puesto mucho entusiasmo sobre esto es China, donde, si quieren, luego mostraremos algunos ejemplos, donde quieren ir mucho más allá de solamente los datos que dejamos en un sistema operativo o en un gestor de contenido. Vale, Cristóbal, pues muchísimas gracias. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir haciendo un poquito un enfoque más detallado. Ya nos has dado un contexto, yo creo que muy interesante de cuál es la realidad de los datos, vertientes de uso, impacto que tiene. Vamos a centrarnos en educación y vamos a hablar del docente. ¿Qué implica para los docentes? Y creo que nuestro auditorio puede estar muy interesado en esto. Estamos inmersos en esta realidad de los datos. Ahora, ¿qué supone esto para los docentes, Cristóbal? Es decir, el docente se está enfrentando a una cantidad de herramientas que le resuelven una cantidad de situaciones de aprendizaje, de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué supone para él en términos de cómo aprender a leer esto, cómo seleccionar, cómo priorizar, etcétera, etcétera? Bueno, buenísima pregunta, Rodrigo, porque a priori uno podría imaginar de todas estas cosas que estamos conversando, que vamos a esperar que todos los docentes sean expertos en analíticas de datos, que todos puedan sacar complejísimos análisis de los datos. Y yo creo que esa es una mirada incompleta, puesto que los docentes donde más conocen es cómo se construye una relación entre la entrega de contenidos y los procesos de aprendizaje, donde hay estudiantes que son más entusiastas, unos aprenden primero que otros, unos aprenden de una manera más visual, otros más oral, otros con reforzamiento, otros con estimulaciones extrínsecas, otros intrínsecos. Y ese tipo de aspectos que son tremendamente importantes pueden ser de gran ayuda a la hora de construir la recopilación y el análisis de los datos. Lo que quiero decir con esto es que los docentes nos pueden ayudar a identificar cuáles de los datos que dejan los sistemas pueden ser más especiales y más relevantes para pensar en procesos de aprendizaje. Este concepto en inglés que se llama engagement, que tiene que ver con el compromiso, es decir, cuán involucrado yo estoy en la práctica de aprendizaje, no es un botón que uno aprieta y te sale un reporte de engagement, no, es una decisión consciente de qué valores voy yo a considerar como los más importantes. Ahora, ¿por qué son tan importantes los docentes en esta discusión? Porque si solamente lo basamos en cuántos clics, podríamos tener una lectura incompleta de estos datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar las métricas para hacer análisis descriptivos de perfil de los estudiantes, o podríamos utilizar estas tecnologías para hacer algún tipo de diagnóstico. O podríamos utilizar esta herramienta incluso para hacer análisis predictivo, es decir, si un estudiante ha tenido estos comportamientos, las analíticas nos pueden ayudar a hacer una visión de hacia dónde debiera o podría llegar a evolucionar, o incluso prescriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si tengo estudiantes con estas características? Ahora, hay cosas interesantes que nos pueden ayudar las analíticas, por ejemplo. Nos pueden ayudar a identificar aciertos y errores en determinadas preguntas, ya sea a nivel de estudiantes, a nivel de escuela o a nivel de sistema, o identificar qué puntajes obtenidos por los estudiantes tienen que ver con ciertas características de los estudiantes, o cuánto tiempo están en el sistema, o el número de veces que un estudiante ha accedido a un foro, o el número de veces que tuvo que ejercitarse para conseguir las respuestas correctas. Todos estos tipos de datos agregados o agregables o desagregables, porque esa es la belleza, ¿no? No podemos tener de un estudiante, de un grupo o de un país, nos pueden dar enorme información sobre los tipos de aprendizaje y también para el otro lado, los tipos de efectividad o de no efectividad de ciertos sistemas, de ciertas plataformas que están al servicio de la educación. Vale, esto quiere decir, Cristóbal, muy interesante que en la medida en la que aprendemos desde el punto de vista de docentes a leer la información que nos arrojan con diferentes propósitos, nos puede permitir algo que quizás es enormemente valioso y es poder pasar, digamos, a la acción, digamos, poder pasar a la interacción con los alumnos de una manera que puede ser mucho más rica, que nos puede ayudar a entenderlos quizás
mejor desde una perspectiva que quizás antes no lo hacíamos y que era solamente intuitiva. Quisiera pensar con esto y validar contigo que los datos pueden ayudar a comprender mejor, a tener un mejor entendimiento combinado, por supuesto, con otras variables a los estudiantes, ¿no? Y de esa manera poder actuar de una forma mucho más asertiva para ayudarles a mejorar. Exacto. O sea, lo que estamos haciendo es tomar prestado de otras disciplinas de la mercadotecnia para entender los hábitos de uso. O sabemos, por ejemplo, la salud, el deporte, cada vez utiliza más datos para entender los tipos de rendimiento de las personas. Y lo que aquí estaríamos haciendo es pensar en cómo esta información nos ayuda a entender, por ejemplo, las trayectorias, desde dónde vienen nuestros estudiantes, qué tipos de vulnerabilidades tienen, o si, por ejemplo, hay estudiantes que están en riesgo ya no de aprender, sino que en riesgo de dejar los sistemas educativos, ¿no? Esto podemos construir, y existen una serie de herramientas para identificar alarmas tempranas, mecanismos de patrones de actitudes que nos podrían en algunos casos incluso ayudar a actuar de manera temprana antes que perdamos el compromiso de un estudiante, la participación o incluso antes que puedan dejar el sistema. Entonces tienen un enorme valor. Ahora el reto está de nuevo en quién decide esos datos, cómo los utilizamos, cómo aseguramos que existe transparencia a la hora de utilizar estos datos y que no solamente digamos, bueno, el sistema ha determinado que usted es un estudiante en riesgo o es un estudiante extraordinario. Si algún padre quisiera saber cómo se analizaron esos datos o cómo se recopilaron o en qué contexto, el mismo entusiasmo para utilizar esos datos tiene que estar a la hora de definir reglas claras de transparencia, cómo se utilizan, cómo se guardan y qué responsabilidades asume la institución que ampara este tipo de aproximación. Vale, Cristóbal. Bueno, vamos a entrar ahorita, después de las preguntas que tengamos del público para este segmento, en un tema muy interesante y bastante relevante, que es el uso de datos para la evaluación. Pero Patricia, tenemos nosotros más preguntas del auditorio. Claro que sí, Rodrigo. Tenemos una pregunta de este bloque. Nos la envía la docente Samantha Pérez del Centro Educativo Campo Sur. Hola Cristóbal Cobol, mi nombre es Samantha Pérez del Centro Educativo Campus Sur, Escuintla, Guatemala. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de habilidades debemos desarrollar los docentes para utilizar correctamente el análisis de datos en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Qué buena pregunta, Samantha. Muchas gracias por presentarla. Tengo una diapositiva que me gustaría poder ver si la podemos mostrar, que habla justamente de esto que pregunta Samantha, que es yo creo que entre los docentes tenemos que hablar de una alfabetización de datos. Rodrigo nos ha dicho varias veces, y creo que de manera muy precisa, aprender a leer los datos. Bueno, es un alfabetismo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con identificar qué datos son confiables, qué datos quizás no, y entender y cuestionar cómo estos datos pueden estar al servicio del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de habilidades habríamos de desarrollar? Bueno, yo creo que hay que desarrollar la mecánica básica de un alfabetismo de datos, entender los datos, pero también hay otras cosas, ¿no? Pensamiento sistémico, entender cómo los sistemas recopilan datos y cuáles datos se nos quedan fuera del sistema. Pensamiento algorítmico, es decir, cuando un sistema entrega un resultado, entender cómo ese dato llegó hasta ahí, o por lo menos tener a quien preguntarle, pensamiento lógico, razonamiento lógico. Y de la misma manera, yo creo que los docentes pueden ayudar con poner el ojo pedagógico para poder identificar si los datos que tenemos o el procesamiento de los datos es el más apropiado o hay que hacer algún ajuste. Vale, ¿tenemos más preguntas al respecto de esta sección, Patricia? Por ahora no, Rodrigo. Vamos a continuar con el siguiente bloque y luego les comparto las preguntas que nos surjan. Vale, Cristóbal, uno de los puntos y temas más álgidos, más complejos, más difíciles en educación, la evaluación. Pareciera, ¿no?, que con las herramientas digitales resolvemos y podemos adelantar maneras de hacer pruebas, maneras de hacer exámenes, maneras de facilitar, digamos, ese proceso analógico de hacer un quiz, un examen, etcétera, etcétera. Sin embargo, la evaluación es mucho lo que pone en juego, ¿no? Es la valoración de un estudiante, ¿no? Y muchas veces, pues la valoración de un estudiante tiene implicaciones de su promoción o no promoción,
pero más allá de eso, la evaluación tiene que ver con la estimulación y el desarrollo de la metacognición y capacidad de aprender más. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco de las ventajas y las dificultades para la evaluación que nos brinda la tecnología. Y los datos, por supuesto. Buenísimo, es un súper tema y creo que tiene una mucha relevancia. Mira, aquí puse una pequeña imagen de un experimento que se ha implementado en China, que lo publicamos en este libro que hicimos juntos de Acepto las Condiciones, donde una región de China decidió hacer un experimento de registrar la mayor cantidad de datos de los estudiantes. Entonces, había varias cámaras de reconocimiento facial en la sala de clases, y estas cámaras estaban entrenadas no solamente para identificar rostros e identidades, sino que para hacer patrones de comportamiento. Es decir, si un estudiante tenía cara de aburrido, si tenía cara de emocionado, hacer un proxy de cómo podría ser su estadio de aprendizaje. Esto es como un poco una película de ficción, pero un poquito distópica, porque toma fotografías cada 30 segundos y está haciendo estos reconocimientos, incluso decían ellos, llevando reportes a los padres. Imagínate el nivel de ansiedad que puede llegar a generar que te estén grabando cada 30 segundos y reportando a tus padres. Pero esto es una capa, una aproximación. Hay otros datos que nos pueden ayudar las analíticas que pueden ser de mucha utilidad. Es decir, para ir más allá de solamente los tipos de desempeños que tiene un estudiante, podríamos pensar, por ejemplo, en otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los contenidos que son de mayor utilidad para el estudiante en su proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son las plataformas que le resultan de mayor utilidad? El diseño pedagógico, por ejemplo, de un docente habla y los estudiantes escuchan, o donde todos hablan en trabajos, son o más o menos efectivos en el proceso de aprendizaje. O la planeación estuvo alineada con un uso intensivo de tecnología o no. Yo creo creer que durante la pandemia vamos a tener una enorme cantidad de datos justamente para este tipo de cosas, y por otra parte para pensar en una mejora de la calidad, es decir, cuáles de esas estrategias son de gran utilidad. Ahora, si lo pensamos para el otro lado, para los estudiantes, podríamos entonces interrogarnos de los tipos de desempeños que tienen los estudiantes. Y voy a tratar de mostrar aquí un pequeño video que no tiene audio. Y este es un video que muestra, aquí tenemos estudiantes, hombres y mujeres, que están en la barra horizontal marcando el esfuerzo, y en la barra vertical marcando el desempeño académico. Y una de las cosas interesantes que nos muestra esto es que el desempeño varía, aumenta o disminuye, porque a lo mejor tenemos más o menos motivación, estamos más activos o no, y el desempeño no necesariamente está relacionado con, el esfuerzo no necesariamente está relacionado con el desempeño, es decir, con las calificaciones. Y lo que nos muestra este video es a algunos estudiantes que en algún momento temprano pusieron mucho esfuerzo. Por ejemplo, ahí se muestra un caso en particular. Un estudiante puso mucho esfuerzo para trabajar, hizo todos los ejercicios, pero su desempeño no mejoró, no subió. Uno podría decir, este estudiante lo estamos perdiendo, pero al final, después de luchar mucho, el estudiante empieza a subir su desempeño en los procesos de aprendizaje, es decir, el esfuerzo se compensó. Este tipo de cosas, creo yo, pueden ser un enorme complemento a la hora de entender cómo nuestros estudiantes están aprendiendo. Ahora, tú me preguntabas sobre los riesgos. Los riesgos es solamente limitar los datos a eso. Imagínate que alguien tiene un álbum de fotografías tuya, Patricia o Rodrigo o Cristóbal, ¿no? Y las interpretaciones son solamente de las fotografías, es decir, la calidad, qué tan sonriente aparezco, mi estado físico, si las fotos fueron tomadas buenas o no, y nosotros sacáramos deducciones solamente de esas fotografías, muy probablemente nos llevaríamos una visión un poco distorsionada de la realidad. Esa es la preocupación que hay que tener en cuenta cuando pensamos en analíticas de aprendizaje. Nos dan información muy nítida, pero es solamente un componente. Vale, estupendo. Bueno, aquí, Cristóbal, hay algo muy interesante, y es que la tecnología y esta recopilación y esta analítica de datos puede permitir a un docente que reciba a un estudiante en un grado de secundaria
posiblemente puede tener una idea de cómo es la historia de este estudiante, cómo viene este estudiante, y quizás le puede ayudar a establecer una relación y un vínculo con él, con un conocimiento más profundo que le ayude también a acompañarlo mejor en su proceso de aprendizaje, ¿no? Exacto, y imagínate que hay un estudiante que tenemos un registro histórico del que sistemáticamente en los últimos años ha sido un muy buen estudiante. Y cambia de curso y entra a una asignatura y tiene pésimos desempeños. Si el docente cuenta con esa trayectoria histórica, entonces va a tener muchos más recursos para entender desde dónde viene y probablemente pensar que ese estudiante en este momento está teniendo alguna dificultad, ya que puede hacer dentro del aula o fuera del aula, y va a poder tener más herramientas para poder actuar. Cuando estas calificaciones eran transcritas a mano en un libro de texto que queda guardado en una repisa, ese tipo de cosas era más difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos ante un abismo de oportunidades, pero el gran reto está en preguntarnos si los sistemas y las escuelas y los colegios están preparados para sacarle el máximo provecho. Vale, perfecto. Patricia, en este segmento tenemos preguntas. Claro que sí. Bueno, en este tercer segmento tenemos, tenemos una pregunta de Santiago de Chile, de José Manuel Jerez. Buenas tardes, Cristóbal. Mi nombre es José Manuel Jerez. Yo soy profesor de Biología y Ciencias Naturales aquí de Santiago de Chile. Y mi pregunta es la siguiente. En este nuevo contexto que estamos viviendo de una evaluación al servicio del aprendizaje, una evaluación para el aprendizaje, ¿la analítica de datos permitiría implementar mejoras significativas en las prácticas evaluativas? Gracias. Excelente pregunta porque creo que de aquí podemos sacar varias cebras para explorar cómo analizarlas. En primer lugar, decir que las analíticas, por ejemplo, y el uso intensivo de datos, nos podría permitir hacer tipos de evaluaciones de orden más adaptativas, es decir, mientras mejor es el desempeño de un estudiante, ofrecer, subir los niveles de dificultad, o si un estudiante tiene mayores dificultades en los procesos de aprendizaje, entonces la evaluación puede también adaptarse al perfil del estudiante o incluso ofrecer mecanismos de reforzamiento. Eso creo que es una de las características de un uso intensivo de datos. Pero también hay otros tipos de enfoque que no necesariamente son pedagógicos, pero pueden ser de utilidad. Algunos países están avanzando en utilizar este tipo de herramientas para lo que en inglés se llama el proctoring, para evitar el plagio, ¿no? Porque en el fondo lo que hace es identificar ciertos mecanismos que podrían llegar a ayudar a orientar a un docente cuando un estudiante, por ejemplo, estaría de manera remota haciendo una evaluación y evitar que haya malos usos de una evaluación. Ahora, yo creo que es mejor utilizar la tecnología como un amplificador y no como un policía. Y en esa lógica creo que como amplificador nos puede ayudar a entender cómo un estudiante no solamente pasa un examen, sino que cómo aplica el conocimiento, que yo creo que es mucho más interesante, ¿no? Es decir, cómo pasa de lo teórico a lo práctico y lo ejecuta en un lugar, o cómo es capaz de traducir lo que le enseñó el docente o un libro de texto a otro compañero, o cómo pudo conectar un saber del contexto A al contexto B. Y ahí entonces empieza a ser mucho más interesante porque no solamente replicamos modelos pedagógicos más tradicionales, sino que al mismo tiempo estamos viendo cómo amplificar. Entonces con esto lo que empieza a construir es una huella digital que habla de mis rutas de aprendizaje y de mis formas de aprender. Y podríamos hacer lo mismo con el docente, identificar cuáles de las estrategias pedagógicas del docente son las que mejor se conectarían con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, bien, muy interesante todo lo que nos postean en el chat. Me gustaría compartir con ustedes esta otra pregunta. Esta pregunta nos la hacen el profesor Roger Pineda. Él nos hace la pregunta desde Honduras. Estaba revisando en el chat de qué país nos escribían. Honduras. Bienvenido, Honduras. Hola, Cristóbal. Soy Roger Pineda de la institución privada Montemaría en Honduras. Mi pregunta es la siguiente. Hemos trabajado hasta ahora con evaluaciones y resultados. ¿Cómo se da el salto? ¿Cómo se inicia el proceso de análisis y sus relaciones con otros elementos de aprendizaje? Excelente la pregunta de don Roger, me parece muy, muy importante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar una conversación con distintos interlocutores, ¿no? Es decir,
hablar con los especialistas de tecnología o los que nos proveen los software para ver qué tipos de datos nos pueden entregar los sistemas, y después habría que hacer una curación de cuáles de esos datos pueden ser los más importantes para nosotros. Y yo sugeriría que esa curación no sea solamente a puerta cerrada. A lo mejor hoy día que tenemos a los padres que han acompañado valientemente durante 12 meses los procesos de aprendizaje de muchos estudiantes, que nos digan qué es lo que han visto ellos que parece ser lo más significativo. ¿Y por qué no preguntarle a los estudiantes, ¿no? ¿Qué tipos de uso hacen de la tecnología? Y con eso podríamos hacer un árbol de prioridades de cuáles son los tipos. Ahora, como no podemos evaluar lo que no conocemos, tendríamos entonces que cristalizar para qué se usa la tecnología y cómo se usa la tecnología. Y no hay un manual que nos diga eso. Eso tiene que ver, guarda relación con esta conversación que yo creo que hay que tener. Ahora, el corazón de la pregunta de don Roger, me parece, es cómo ampliar la evaluación del resultado al proceso. Y tal como mostraba el ejemplo yo de los puntitos, con los puntitos estamos viendo una relación entre procesos y resultados. Es decir, ahora podemos ver no solamente el producto final, sino que podemos ver desde dónde vienen los estudiantes para crear ese producto final. Y entonces eso yo creo que es bien interesante, porque muchas veces cuando no tenemos datos sobre el proceso, sacamos relaciones un poco de alto nivel, es decir, este es un buen alumno o un mal alumno, y a veces no estamos viendo el proceso. Y el proceso nos puede dar mucha utilidad para ver qué estudiantes podrían requerir mayores niveles de acompañamiento. Bueno, muy bien. Yo creo que para dar cierre ya a este cuarto bloque me gustaría compartirles un audio. Vamos a ver cómo nos va con la tecnología innovando con procesos digitales. Entonces, Cristóbal, si me permites, dejas de compartir pantalla para yo compartir mi WhatsApp. Claro. Por favor. Ahí está. Ok, bueno, entonces vamos a compartir nuestro mensaje. Esta pregunta nos la hace John Jairo, el profesor John Jairo Henao. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este foro, agradeciéndole a Santillana por partir por estos espacios tan importantes, tan formativos. Yo quiero preguntarle al especialista sobre el tema de los datos, ¿de qué manera otras áreas u otros docentes en distintas habilidades como el área de humanidades, hablo de castellano, hablo de ciencias sociales, ¿sí?, que no tienen esas competencias como los docentes en matemáticas o en estadística, pueden llegar a comprender y a desarrollar esta habilidad, esta competencia de analizar los datos que generalmente surgen en las diversas actividades académicas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Qué buena pregunta, me encantó. Y me encanta que se haga la pregunta para que nos da la oportunidad de hacer la aclaración. Este no puede ser un tema solamente de los profes de estadística, ¿no? Tiene que ser un tema de las distintas disciplinas. Porque si no, cometeríamos el riesgo o quizás el error de darle cabida a una sola manera o algún tipo de disciplina nomás, ¿no? Un docente de humanidades sabe tan bien como un docente de matemáticas que un estudiante no puede aprender si no tiene algunas condiciones básicas que le estipulen su proceso de aprendizaje. Un docente de humanidades va a saber igual que un docente de otras disciplinas que muy probablemente el resultado es el producto de un trabajo arduo y duro, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que para avanzar en estos temas, obviamente las instituciones educativas tendrán que diseñar rutas de trabajo, primero tener una visión, cuál es la ruta, y luego asignar responsables, pero que esos responsables sean un pool de docentes con distintos perfiles, ¿no? Y que nos permitan hacer un primer borrador de cómo vamos a hacer la interpretación de datos, y que aquí en esta conversación haya todas las miradas, porque no nos va a alcanzar si solamente tenemos una sola especialización, un solo matiz. Y bajo esa lógica yo creo que los profesores de cualquier disciplina son tremendamente bienvenidos. Vale,
Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Vamos a tocar un siguiente tema que me parece que es importante y que va asociado a esta nueva realidad y es las formas de socialización y la ética en la era digital, ¿no? Como los términos de relación, de encuentro, de vínculos son diferentes, lo hacemos a través de pantallas, de una serie de herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, esto se ha discutido y se ha hablado mucho. También supongo, Cristóbal, que hay una ética en la era digital que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque como hablábamos, los datos pues revelan mucho de nuestros comportamientos, de nuestros intereses, de nuestros gustos, etcétera, etcétera. Entonces, muy concretamente, Cristóbal, en una institución educativa, ¿qué se tiene que preguntar una institución educativa? ¿Qué se tiene que preguntar un docente, un padre de familia, un estudiante cuando estamos metidos e inmersos en este mundo digital en relación con los datos? Qué preguntota, Rodrigo. Esa es muy buena, pero es difícil de atender. Vamos a tratar de aproximarnos a esta porque creo que es central. Yo creo que las instituciones educativas tienen algunas preguntas que hacerse. Primero, si este tema le parece importante, y si la respuesta es sí, hay que preguntarse cuál sería el riesgo de confiar en sistemas automatizados y cómo podemos asegurar que esos riesgos se puedan minimizar. Cómo adoptar soluciones tecnológicas sin ignorar las implicancias éticas, es decir, sin soslayar la individualidad o que en algunos casos podríamos, sin querer, perjudicar a algunos estudiantes, por ejemplo, que no son, cuya lengua nativa no sea el castellano, ¿no? Porque el sistema a lo mejor al interpretar su manera de utilizar la tecnología lo podría perjudicar. ¿O cuáles son los procesos que tenemos que implementar para evitar estos sesgos que puedan perjudicar a los estudiantes? ¿O cuáles son las mejores prácticas de una política transparente para explicarle a la comunidad docente y a los padres cómo se están utilizando? Y por último, también poder sopesar cuáles son los impactos positivos y negativos para el uso de la tecnología. Pero los padres también van a querer saber sobre esto. Muchos docentes también son padres y este tema les interesa. Déjame contarte que el año pasado salió una noticia del condado de Pasco, en Florida, donde se supo que el sheriff pidió datos y tuvo acceso a los datos de los estudiantes de ese condado, y lo que quiso hacer el sheriff, o la comisaría, mejor dicho, es poder hacer un análisis de los peores estudiantes para poder hacer un proxy y poder identificar a aquellos estudiantes que estarían más bajo el perfil de potenciales ciudadanos peligrosos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de una hipersimplificación de los datos masivos. Entonces, un padre se podría preguntar, ¿se han capturado los datos de mis hijos con mi consentimiento? ¿Para qué se van a utilizar esos datos? ¿Y qué pasa si yo no quiero optar a este tipo de análisis? ¿Cómo se recopilan? ¿Dónde se recopilan? ¿Por cuánto tiempo van a quedar en el sistema? Y de la misma manera, un estudiante se podría preguntar, y yo creo que esta es una discusión que hay que tener con los estudiantes. ¿Quién va a ser el dueño de mis datos? ¿Por qué se rastrean mis datos? ¿Quién puede rastrearme? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo me cuido yo de malos usos de mis datos? Todas estas son preguntas que parecen un poquito abstractas, pero yo creo que hay que traerlas al aula, yo creo que hay que discutir. Mientras más abrazamos la idea de que la tecnología está al servicio de la educación, este tipo de reflexiones más de ciudadanía digital, yo creo que son centrales. Vale, esto implica, Cristóbal, que hay un terreno muy amplio, muy grande de reflexión y de discusión, digamos, abierta entre las comunidades educativas para poder familiarizarse y entender mejor cómo es el mundo en el que estamos viviendo, porque es inevitable, es decir, ya estamos vinculados con la tecnología. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, porque ya es una realidad, ya estamos metidos ahí en la investigación, ¿qué se ha podido encontrar respecto de tendencias de comportamiento? ¿Qué cosas se vuelven absolutamente relevantes a partir de este escenario y de esta nueva realidad? Porque la vamos viviendo, ¿no? Quizás no la reflexionamos en detalle porque nos hace falta también una cierta distancia para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto, sí, sin duda que especialmente este último año, Rodrigo, ha sido un laboratorio, un acelerador, a pesar que ha sido un año duro y doloroso para muchos, también ha sido un año de experimentación, de exploración. Y hay como algunas tendencias interesantes que nos muestran, por ejemplo, que hay
hay aspectos de las tecnologías que son grandes aceleradores, ¿no? Acelera nuestro acceso a la información, el acceso a mecanismos de coordinación remota como el que estamos haciendo ahora no reemplaza la interacción cara a cara, los mecanismos de socialización varían, y al mismo tiempo que las tecnologías pueden ser muy útiles para acceso a información, pero aproximaciones intensivas de la conversación sincrónica pueden ser tremendamente agotadoras, por lo tanto hay que hacer un enorme ajuste con respecto al uso del tiempo. Ahora, hay algunos efectos colaterales que hay que tener en consideración, ¿no? A mayor exposición, pareciera haber que hay una mayor tendencia al agotamiento, a una necesidad de desconectarse que a veces se manifiesta de una manera opuesta, que es que queremos estar más y más tiempo en la conexión, ¿no? Y entonces esto es bien interesante porque una mayor exposición a las tecnologías no necesariamente se ha traducido, esto en algunos contextos por lo menos, en un mejor aprendizaje, ¿no? O que a una sobreexposición a veces lleva a afectar los mecanismos de concentración. Entonces, todo esto nos habla de nuevos retos de autorregulación, de aprender a educar a la ciudadanía a la hora de utilizar estas tecnologías y a los estudiantes más todavía. Y por supuesto, mientras más paso tiempo yo en Internet, más sabe Internet sobre mí, ¿no? Y entonces esto nos tiene que ayudar a desarrollar una serie de habilidades, no solamente en el uso instrumental de las herramientas, sino que también un uso un poquito más crítico y saber en qué contextos sería bueno tomar mecanismos de precaución. Vale, un campo interesante para poder explorar y creo que un terreno, digamos, de reflexión y un tema de relevancia para todas las comunidades educativas. Patricia, para este segmento tenemos, creo que algunas preguntas, ¿no? Sí, claro que sí, Rodrigo. Vamos a escuchar un nuevo comentario, una pregunta que nos hacen del Colegio Santísima Trinidad de la ciudad de Bucaramanga, el profesor Rodrigo Pinzón. Muy buenos días, Cristóbal. Soy Rodrigo Pinzón del Colegio de la Santísima Trinidad de Bucaramanga. Mi pregunta es, y quisiera saber qué implicaciones tienen para las instituciones educativas en relación con la huella digital, privacidad y la propiedad de datos, y cuál es el riesgo de confiar en los sistemas automatizados. Muchas gracias. Buenísima la pregunta de tu tocayo. Yo creo que los riesgos, el gran riesgo es que los sistemas tomen decisiones sin nuestro consentimiento, ¿no? Esa es la gran preocupación, que un sistema pueda preestablecer quién es un buen estudiante, un mal estudiante, un buen docente, un mal docente, si no hay un mecanismo de vigilancia. Ahora hay algunas cosas que tenemos que cuidar. Nuestra huella digital, en contextos educativos y en otros contextos también, es más grande de lo que nosotros sabemos. O sea, hay más datos dando vueltas sobre nosotros que lo que nosotros sabemos. Ahora, desde la educación, debiéramos buscar mecanismos para que cuando no sea necesario utilizar la identidad del estudiante y entenderlo de manera agregada, mecanismos seguros de anonimización, pero también mecanismos seguros de saber dónde se almacenan los datos, por cuánto tiempo y qué mecanismos de protección incorporamos, ¿no? Y otro aspecto que creo que es bien importante en relación a la pregunta de Rodrigo es ¿cómo hacemos para que la información de los procesos de aprendizaje no quede guardada en distintas torres de marfil y que pueda actuar de manera más transversal? Y eso es un enorme reto porque hay que darle sentido a distintos sistemas que quizás vienen de distintas familias y distintas naturalezas. Y esto nos va a ayudar a algo que yo creo que es un reto sustantivo, que es darle sentido a los datos, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? Tenemos una avalancha de datos y muchos de los datos son simplemente ruido. Hay algunos datos o datos agregados que pueden ser de mucha utilidad. Ahora, los sistemas automatizados son un poco tontos, no son tan inteligentes. Los inteligentes somos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros podamos revisar y ajustar, entonces vamos a poder hacer un uso mejor de esto. Entonces, esto es un proceso iterativo, es permanente, es prueba, ensayo y error, formar a la comunidad educativa, revisar los datos, optimizar los datos, hacer transparencia, desarrollar capacidades institucionales. Es una agenda de trabajo que yo creo que hay que pensarla como un desafío a mediano plazo y no algo que uno llega y enchufa una tecnología y empieza a sacar las analíticas. Vale, Cristóbal, muchas gracias. Patricia, ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Nos queda muy poco tiempo. Si les parece, vamos yendo a las conclusiones. Cristóbal, dicho lo dicho, y hay mucha tela para cortar y hay mucho para recorrer, pero un poco para resumir y para nuestro auditorio, quisiera que
puntualizáramos muy precisamente algunas cosas. Yo aquí te diría básicamente que nos ayudes con 3 temas claves, 3 asuntos claves que un educador sí o sí debe tener en cuenta en la reflexión sobre los datos en educación. Bueno, buenísimo. Yo creo que lo primero que tiene que quedar muy en la agenda es que estos son temas que no se pueden imponer. Tienen que ser agendas que construimos con la comunidad educativa. Y yo creo que el espacio que ustedes están abriendo justamente ayuda muchísimo a eso. En segundo lugar, yo creo que es muy importante entender que no todo lo que es importante en el proceso de aprendizaje va a quedar registrado, ¿no? Hay mucha información que es muy importante, que es la información de orden explícita, que es la que queda en las bases de datos, la que podemos analizar, pero hay información tácita, que es información que es más líquida, es más voluble, y entonces tenemos que buscar maneras o para complementarlo con otras técnicas de recolección o entender las limitaciones. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante generar un portafolio de experiencias en línea, y esto lo podemos hacer con los estudiantes, es decir, pensar cómo son sus rutas de aprendizaje en espacios digitales e identificar cuáles de esos aspectos pueden ser de más utilidad a la hora de nosotros ir y tomar esos datos y poder analizarlos. Y por último, me voy a tomar una cuarta, que es transparencia. Estos son temas que son nuevos, son temas que mal utilizados pueden llevar a algunos riesgos, y entonces hay que aprender sobre esto, hay que generar capacidad institucional, hay que hacer una agenda de privacidad y ojalá una comisión de analíticas de datos que haya docentes, padres y estudiantes. Vale, perfecto. Bueno, y para ir cerrando ya y darle paso a unas últimas preguntas, yo te pediría 3 oportunidades que tú ves que ofrece la tecnología en educación y 3 peligros que enfrentaríamos con las analíticas de datos. Muy bien, 3 oportunidades. Yo diría, esto puede ser un excelente complemento a los procesos de enseñanza y aprendizaje para diagnosticar conceptos erróneos o identificar quizás cuáles son aquellos tipos de prácticas que pueden ser de más utilidad en los procesos de aprendizaje. Yo creo que lo segundo es, esto puede ayudar a mejorar los procesos de formación docente, porque es una herramienta muy potente de retroalimentación para un docente, y al mismo tiempo creo que pueden ser herramientas que ayudan en entender mejor el contexto en que nuestros estudiantes podrían requerir más apoyo, ¿no? O sea, estas herramientas pueden ser de utilidad a aquellos estudiantes que a lo mejor no cuentan con un apoyo regular a un docente o no cuentan con algún tipo de estimulación en casa. Cuando está este tipo de herramientas que hacen uso intensivo de datos, pueden ser un complemento de ayuda. Incluso ahora en la pandemia han surgido muchos chatbots y algunas herramientas de reforzamiento que están basadas no solamente en analíticas de datos, sino que en uso intensivos de datos. Esas son algunas de las oportunidades. Ahora, hay algunos riesgos. Primero, este no tiene que ser solamente un tema de los tecnólogos, ¿no? Ni de los ingenieros o de las ingenieras. Tenemos que buscar una manera que esto sea un diálogo de distintas miradas. Segundo, tenemos, como decíamos, no solamente que valorar aquellos que se cuentan, porque hay muchas cosas que no se cuentan, que cuentan mucho para la educación. Y en tercer lugar, cuando a veces incorporamos herramientas que vienen de contextos distintos, podría existir el riesgo que repliquemos estigmas automatizados, es decir, algunas cosas que en registros históricos hechos en otros lugares funcionaron, si nosotros venimos y las implicamos en el contexto B, probablemente esto pueda llegar a subvalorar algún grupo, alguna minoría, y entonces ahí es cuando esto deja de estar al servicio de nosotros y es cuando hay que hacer ajustes importantes. Vale, Cristóbal, mil gracias. Patricia, ya para cerrar, creo que tenemos un par de preguntas. Sí, Rodrigo, vamos a ir con un último set de preguntas. Tenemos 2 preguntas en video. Una del profesor, permítame un momento, ya recapitulo, de la profesora Zulia Estrada del Colegio Bilingüe Los Andes de Guatemala. Entonces, escuchemos la pregunta. Buenas tardes, Cristóbal. Les saludo desde Guatemala. Soy Zulia Estrada, coordinadora de español de nivel medio en el Colegio Bilingüe Los Andes. Tengo una inquietud. Actualmente vivimos la aceleración descontrolada del corto plazo y la necesidad de la respuesta inmediata, pero a la vez debemos anticiparnos a escenarios a largo plazo. ¿Cómo nos puede ayudar la analítica de datos a asumir este desafío? Qué linda pregunta de Zuli, me encantó, porque es una pregunta que yo creo que nos atañe a todos, ¿no? ¿Cómo prepararnos para un futuro acelerado y en cambio? Yo creo que este tipo de debates son
justamente de especial importancia porque nos ayuda a reducir la brecha entre el cambio tecnológico, que es muy acelerado, y nuestros cambios culturales, que no necesariamente son tan rápidos. Ahora, en primer lugar, como yo decía, yo creo que los docentes no son por qué tienen que ser los responsables de implementar las analíticas de aprendizaje en la escuela, no. Pero sí debieran ser, creo yo, socios estratégicos a la hora de diseñar una política o una estrategia de uso de estas herramientas al servicio de la educación. Y eso implica que los docentes pueden ser aquellos que cuidan que la implementación y análisis de datos se haga de una manera adecuada, dialogue con lo que se entiende, con aquellos espacios que tienen que ver con una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje. Y como decíamos antes, este es un nuevo alfabetismo. Los alfabetismos no se desarrollan de la noche a la mañana. Es mucho más fácil aprender a usar una herramienta que un alfabetismo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender que esto va a ser un proceso gradual y que más conversaciones de esta van a ser de gran ayuda para ir abriendo ventanas a estos nuevos cambios. Bueno, muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Bien, para dar cierre a las preguntas de video, tenemos una más en audio que la quiero compartir una vez terminemos con esta. Escuchamos al profesor Daniel Muñoz, él nos habla del Colegio Real Escandinavo de Bogotá. Mi nombre es Daniel Muñoz, del Colegio Real Escandinavo de Bogotá. Mi pregunta es para el bloque, la evaluación en la era de los datos. Quisiera saber qué estrategias podemos llevar a cabo para subsanar la brecha con respecto al acompañamiento que tenemos en los más pequeños. Algunos tienen a sus padres cerca, dando toda la información, y a diferencia de otros, tienen un acompañamiento que es poco o nulo. Buenísima pregunta de Daniel, muchas gracias. En la pandemia especialmente hemos visto cuán importante es la labor de los docentes, de los padres, perdón. Hay padres que han tenido la disponibilidad o el tiempo o la oportunidad o el privilegio, podríamos decir, de acompañar más a los estudiantes, y hay padres que por razones laborales u otros compromisos no han podido acompañar. Y eso hoy día ha sido un factor determinante para que los estudiantes y los hijos se sientan contenidos, para que haya una secuencia de aprendizaje, para que haya un hábitus de dónde aprender dentro de la casa y dar rutinas de aprendizaje. Ahora, yo creo que fue buena la idea de pensar a lo mejor con los padres, no sin los padres, cómo hacer para recopilar datos que nos ayuden a entender el bienestar, las condiciones ideales para desarrollar un aprendizaje tanto desde lo cognitivo o desde lo emocional, y quizás buscar mecanismos para que los padres nos ayuden también a reportar cuándo han tenido posibilidades de acompañar o no a los estudiantes. Y si tenemos ese tipo de datos que no nos va a dar el sistema por sí solo, pero a lo mejor podemos generar algún tipo de input adicional, entonces por ahí podemos identificar aquellos estudiantes que en la casa han estado en una situación de mayor vulnerabilidad o de menor acompañamiento, y eso puede ser información de gran ayuda a los padres a saber dónde ponen más energía y más acompañamiento. Bueno, Cristóbal, yo creo que para dar ya cierre a toda la interacción que hemos tenido con nuestros participantes desde el chat, ¿me permites, por favor, para compartir mi pantalla? Y vamos a compartir esta importante pregunta que nos hace la docente Elizabeth. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Navarro de Bolivia. Quisiera preguntar, por favor, más que todo quisiera conocer un consejo que podrían dar para socializar los datos con los padres de familia que no se limite a una nota. ¿Qué herramientas, qué estrategias, cómo se podría periodificar este informe a los padres y de qué manera, ¿no? Y qué puntos se debería tomar en cuenta? Bueno, excelente la pregunta, y creo que es una buena pregunta para cerrar, digamos, para empaquetar muchas de las cosas que hemos hablado. Hemos dicho que hay distintos pasos, hemos dicho que la escuela o la institución o el colegio tiene una serie de tareas, ¿no?, que desarrollar ciertas capacidades a nivel institucional, hay que desarrollar también ciertas capacidades de protección en términos de cómo se van a recopilar los datos, dónde se van a guardar, si existen los equipos técnicos, si existen los mecanismos para hacer
dar cuenta pública a los padres de cómo se van a utilizar estos datos, si hay una política de privacidad, si un padre no quiere que, que sus estudiantes participen, bueno, cómo se va a actuar, ya sea un manual, un decálogo o una comisión que pueda orientar sobre estos temas. De la misma manera hablamos de cómo los docentes podrían también prepararse como asesores a la hora de construir estas herramientas. Y yo creo que lo primero que yo haría es, en un diálogo permanente y consistente con los estudiantes, identificar, como dice nuestro amigo Pisitelli, cuál es su dieta cognitiva, ¿no? Cuáles son las herramientas, las pantallas y los puntos de input y de interacción a través de los cuales los estudiantes aprenden. Muchos de ellos van a ser fuera de las plataformas educativas, ¿no? Porque muchos de los procesos de aprendizaje ocurren en espacios informales. Cuando hacemos esa primera mapeo de los puntos de interacción o los puntos de las oportunidades de aprendizaje, entonces podemos avanzar a esa segunda parte de la agenda, que es decir, bueno, ¿cuáles de esos datos sería éticamente correcto recopilar para poder hacer un análisis, ¿no? Pero yo creo que esto es una discusión de la puesta en marcha que podría ser para otro debate, pero yo creo que es muy, muy importante que estas discusiones las sigamos teniendo, puesto que los datos no van a hacer otra cosa que seguir creciendo, las máquinas no van a hacer otra cosa que hacerse más sofisticadas, y creo que la comunidad educativa tiene una enorme oportunidad de desarrollar estos nuevos alfabetismos. Vale, bueno, Cristóbal, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Creo que ha sido un foro internacional para educadores súper interesante, que nos deja abiertos muchos más caminos de reflexión, muchos más caminos de profundización, de tal manera que a todos los participantes, a todos los asistentes a la sesión y al foro de hoy, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Esperemos que haya contribuido a enriquecer la mirada sobre la tecnología en educación y la responsabilidad de educación con la tecnología. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Un fuerte abrazo.